Saab ya no es exactamente un nombre conocido en el mundo automotriz, ni lo fue realmente siquiera cuando estaban en operación, hasta 2016 al menos en Estados Unidos. Siempre existieron como un vehículo curioso para quienes no podían conformarse con el status quo, sin importar la década. En los años 60, la fiebre por los autos deportivos británicos, como el MGB y el Triumph TR4, estaba en su auge. Estados Unidos se estaba enamorando de estas plataformas ágiles, vivas y ligeras. Estos roadsters extranjeros eran un enorme alejamiento de la guerra de caballos de fuerza que estaban librando las tres grandes marcas estadounidenses, así que elegir un auto deportivo compacto de 4 cilindros ya era empujar en contra del status quo. Pero para quienes querían algo aún más único, sorprendentemente era Saab quien tenía la respuesta. Las mismas personas que fabricaban sedanes que se veían así decidieron construir su propio auto deportivo ligero, con un peso inferior a 2.000 libras y uno de los motores con el sonido más furioso de todos los tiempos. La creación de Saab es uno de los autos más fascinantes de la época, el Saab Sonett. Los orígenes del Saab Sonett se remontan a los años 50, cuando un grupo de ingenieros y entusiastas de carreras de Saab, liderados por Ralph Mauda, diseñaron el primer prototipo roadster de 2 asientos para la marca con un presupuesto absolutamente mínimo. Creado en un granero cerca del centro de producción de Saab en Suecia, este auto fue inicialmente llamado Saab 94, que era el número lógico para seguir después del Saab 93. Más tarde fue renombrado Sonett, inspirado en una frase sueca, que no puedo pronunciar, pero que explicaré en pantalla, que significa que neat, qué bonito / qué genial, es. Ese nombre terminaría convirtiéndose en el nombre oficial del auto desde ese momento en adelante. El primer Saab Sonett era un peso pluma total, con solo 1.200 libras, gracias a su chasis de aluminio de inspiración aeronáutica, remachado en muchas partes para darle la resistencia necesaria. Visualmente, el Saab Sonett era un auto deportivo limpio y contemporáneo que claramente tomaba inspiración de autos como el Porsche 356 Speedster y los Alfa Romeos de la época. No era tan elegante como ellos, pero era evidente de dónde venía la inspiración. Pero en el caso del Saab, la carrocería estaba hecha de fibra de vidrio, algo a lo que Saab no estaba acostumbrado, y debido a las restricciones de presupuesto, gran parte de la suspensión y del tren motriz tuvo que tomarse de la línea de producción existente, lo que significaba usar el motor del Saab 93 y 96. Y aquí viene lo inusual, el Sonett era de tracción delantera, algo muy extraño para un auto deportivo. El motor era un 3 cilindros en línea de 748 centímetros cúbicos, de 2 tiempos, lo que hacía que el Sonett sonara más como una motocicleta que como un auto. La potencia máxima era de 57 caballos y el torque ronda los 60 lb-ft. Este primer Sonett era ligero, ágil, y era una propuesta sorprendente dado el estilo de los autos Saab de ese momento. Cuando se presentó en el Salón del Automóvil de Estocolmo en 1956, el Saab Sonett fue un éxito. Lamentablemente, solo se construyeron 6 autos en la fase de prototipo antes de que el proyecto se pausara para priorizar la producción de los sedanes de Saab. Pero este no fue el final del Sonett, de hecho, aquí es donde las cosas se pondrían interesantes. Para 1966, el Sonett regresó con un rediseño completo, el Saab Sonett 2. El viejo diseño tipo roadster desapareció, y el nuevo Sonett se convirtió en un pequeño fastback estilizado, con una gran ventana trasera de vidrio que recuerda mucho al Plymouth Barracuda de 1965-66. El enorme cristal trasero llevaba a una cola abruptamente cortada tipo camback, que acentuaba las líneas del auto al minimizar el voladizo trasero. El frente también fue modernizado, con faros empotrados y líneas más angulares. En general, era claro que el diseño era mucho más completo y congruente que el del primer prototipo, ya que esta vez sí tenían presupuesto real para hacerlo. Aún así, el Sonett 2 seguía siendo diminuto, con una distancia entre ejes de solo 85 pulgadas y una longitud total de 148 pulgadas. Era 10 pulgadas más corto que un MGB y más o menos del tamaño de un Triumph Speedster. El Sonett 2 mantenía el espíritu del primer auto, pero era completamente diferente en ingeniería.
Suspensión independiente en ambos ejes y un motor de 2 tiempos revisado. Ahora el motor se había aumentado a 841 centímetros cúbicos, lo que llevaba la potencia a 60 caballos. Aún no era mucho, pero con un peso total de solo 1.500 libras, era suficiente para superar las 100 mph si tenías la paciencia para esperar. Combinado con el drama del motor de 2 tiempos con 3 carburadores y una caja manual de 4 velocidades montada en la columna, el manejo era realmente único. Saab quería vender el Sonet 2 en Estados Unidos, un mercado excelente para autos deportivos. Pero el problema no era el precio ni el diseño, era el motor. En Estados Unidos, un auto deportivo de 2 tiempos era básicamente una sentencia de muerte en ventas. Solo se produjeron 258 Sonet 2 con el motor de 3 cilindros antes de que Saab tomara una decisión difícil, cambiar a un motor de 4 tiempos ya existente para aumentar el atractivo comercial. El problema era encontrar un motor que cupiera en el minúsculo cofre del Sonet. La mayoría de los motores de 4 cilindros eran muy largos, y los quintos 6 demasiado grandes. Solo quedaba una opción posible, el motor Ford Taunus V4. Este motor fue diseñado originalmente para un proyecto de auto económico de Ford llamado Cardinal, que nunca se concretó, pero luego se utilizó en varios Ford europeos. Nunca se vendió en Estados Unidos, pero era perfecto para Saab. Este pequeño motor V4 de 1.5L eliminaba la necesidad de mezclar aceite y gasolina, haciendo la experiencia de propiedad mucho más fácil. La potencia era de 65 caballos, solo 5 más que antes, pero lo importante era el mayor torque y la respuesta del motor, que hacían al Sonet V4 mucho más agradable de conducir, especialmente en bajas RPM. Aunque era más pesado y cambiaba la experiencia, la mayor comodidad lo convirtió en un éxito. El Sonet V4 se vendió bien. 1.600 unidades entre 1967 y 1969, con un precio inicial de alrededor de $3.200. Para 1970, los ejecutivos de Saab creían que el Sonet necesitaba un lavado de cara. El resultado fue el Sonet 3. El rediseño era relativamente barato, ya que la base mecánica era la misma. El cambio más importante fue el frente, ahora con faros escamoteables colocados sobre una parrilla de ancho completo con faros antiniebla integrados. La ventana trasera redondeada se reemplazó por una pieza plana tipo fastback, más fácil de producir y ahora con bisagras para permitir acceso al área de equipaje. El motor V4 de 1.5L seguía presente, aunque menos potente debido a regulaciones de emisiones, pero para 1972 Saab le colocó una versión de 1.7L que devolvió la potencia a 65 caballos. Aún así, el Sonet 3 hacía 0 a 60 millas por hora en unos 13 segundos y el cuarto de milla en 18 segundos. No era rápido, pero lo compensaba con diversión pura. Era un auto del que podías usar el 100% del poder sin meterte en problemas. El interior también se mejoró, con un tablero más bonito y un cambio importantísimo, la palanca de cambio se movió al piso. Esto mejoró muchísimo la experiencia de conducción. Road and Track elogió el manejo y la diversión del Sonet 3, aunque criticó puntos como el embrague, los frenos y el cambio, además de lo difícil que era darle servicio al motor con el nuevo diseño frontal. Las ventas iban bien, pero el golpe fatal llegó con la crisis de gasolina de 1973 y las nuevas leyes de parachoques en Estados Unidos. Los enormes parachoques aumentaron el peso a casi 1.900 libras y redujeron el desempeño. Las ventas se desplomaron, y en 1974 Saab canceló el Sonet. Hubo planes de traerlo de vuelta, pero nunca ocurrieron. En total, se construyeron poco más de 8.000 Sonet 3, y sumando todas las versiones, unas 10.000 unidades del Sonet. Eran autos excéntricos, no hay otra palabra. Hacían falta compradores muy específicos para preferir uno sobre un Roadster británico o cualquier otro deportivo del momento. Pero, afortunadamente, 10.000 personas lo hicieron, lo cual permite que exista este video. Para ser un auto tan raro, en realidad son bastante asequibles. Una mirada a Brain Trailer demuestra que aún están al alcance de cualquier persona interesada en un clásico. La pregunta es:
¿Tú preferirías uno de estos sobre un MGB o un Alpha Spider? Déjamelo saber en los comentarios. Y gracias por ver otro video, por favor dale like, comparte y suscríbete, eso me ayuda muchísimo. Nos vemos la próxima. Adiós.